Es la causa de miles de muertes al año. Lo respiramos toda nuestra vida sin saber cómo nos afecta. La ley apuesta por su calidad, pero para la clase política no parece urgente. El aire, imprescindible para vivir, también mata. Hola, me llamo Francisco, vivo en Sevilla. Ahora mismo voy paseando por la calle Fray Isidoro de Sevilla. Esta es una de mis calles preferidas. Está llena de árboles. Además, unos árboles que en verano hacen de un toldo vegetal y es una maravilla pasar por esta calle. Hola, soy Iker de Zaragoza. Estoy dando un paseo por la calle Manifestación, una de las principales vías del casco histórico zaragozano y además una de las calles que está dentro de la zona de bajas emisiones que se estableció desde enero de este año. En los últimos segundos de este paseo me acabo de cruzar por esta calle, que es de una sola dirección, con una docena de vehículos, entre furgonetas de reparto, turismos y motocicletas. Algunos de los turismos incluso estacionando encima de la acera. Soy Lucía Barrategui y esto es Las Menos, Las Más, el podcast mensual de La Marea para hacer de las noticias menos leídas las más escuchadas. Además, el aire huele más limpio y también se nota muchísimo en la temperatura. Yo la verdad es que me pregunto que por qué no hay más calles en Sevilla llenas de este tipo, ¿no? El aire que respiramos en Zaragoza cada vez es más sucio. Cuesta respirar, te pican los ojos, se te mete por la nariz y también pica la nariz. Todo esto se suma que hace poco leí un estudio en Arainfo donde hablaban de que Zaragoza por vez primera se habían detectado en el aire fibras plásticas que van a tener consecuencias muy graves para nuestro planeta. Sevilla y Zaragoza, junto con Valencia, Madrid y Barcelona, son las ciudades protagonistas de la serie Ciudades Inhabitables, firmada por Óscar Civieta para La Marea. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Lo primero de todo, para quien no haya tenido la ocasión de leer la serie Ciudades Inhabitables, ¿cuál sería el resumen? El resumen yo creo que más exacto sería que los ayuntamientos presumen y nos venden y nos cuentan a los ciudadanos que estamos respirando un aire de buena calidad y para ello lo que dicen es que no se superan los límites establecidos, ¿no?, para los contaminantes. Y es verdad, no están mintiendo en eso, pero esto esconde, digamos, una cierta perversión y es porque los límites son absolutamente laxos. Los límites que hay, por ponerte un ejemplo, que ahora mismo en España para el NO2, por ejemplo, que es el dióxido de nitrógeno, o para las partículas, se estipularon en un Real Decreto de 2011. Se hizo otro Real Decreto en 2023, pero no se modificaron esos límites. Por lo tanto, son límites muy laxos, por eso no se superan. Te pongo un ejemplo. El NO2, el límite es 40 microgramos por metro cúbico. Lo que propone Europa es 20 microgramos por metro cúbico. Y lo que propone la OMS son 10 microgramos por metro cúbico. Lo de la OMS seguramente no se ponga en vigor, pero lo que propone Europa lo más probable es que a finales de este año sí esté en vigor. Entonces, en cuanto esos límites bajen, a esos 20 para el caso del NO2, ya se empezarán a superar los límites en muchos de los medidores de muchas de las ciudades en España. Esto, ojo, tampoco quiere decir que no se haya hecho nada, ¿eh? Se ha avanzado, se está mejor que hace unos años, pero desde luego no todo lo suficiente. A ver, has mencionado NO2. En los textos también aparecen términos como O3, PM10, PM2,5. Óscar, ¿qué quieren decir estas siglas? Lo primero que tengo que decirte es que yo antes de ponerme a investigar sobre este tema me sonaban a chino como te pueden sonar a ti, como le pueden sonar a las personas que estén escuchando este podcast, ¿no? Pero bueno, por darte una explicación no demasiado técnica y no meterme en ningún jardín que no me compete a mí esto, el NO2, como te decía, es el dióxido de nitrógeno y es, pues principalmente es lo que sale de los coches, del vehículo rodado, ¿no? Del tráfico. El O3 es el ozono, que hemos hablado ya muchas veces de él. Este se produce por reacciones químicas de otros contaminantes, por ejemplo, del óxido de nitrógeno. Y las partículas, tanto 10 como 2,5, a diferencia de las anteriores, son partículas, no son gases, están en la atmósfera y tienen la particularidad de que son muy pequeñas y pueden acceder por las vías respiratorias. Incluso las PM2,5
son las más pequeñas de todas y pueden llegar hasta los alveolos, que es la parte más profunda del sistema respiratorio. Esto quiere decir que nos está perjudicando a la salud sin que nos enteremos, porque son partículas diminutas. En términos cuantitativos, ¿se sabe cómo nos afectan estos contaminantes? Te pongo un ejemplo muy rápido. En esta serie de reportajes había otro que era una entrevista a Julio Díaz Jiménez, que es codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III. Ellos hicieron un estudio en 2018 en el que decía que 2.600 muertes al año eran atribuibles a las partículas, a las dos que te he comentado, 6.000 al dióxido de nitrógeno y 500 al ozono. Estamos hablando de 9.000 muertes al año que pueden ser atribuibles a esta contaminación atmosférica. Hola, buenas, soy Sandra de Valencia. Decir que aquí la calidad del aire, aun estando en una capital, este audio es desde la avenida del Cid de Valencia, no es tan mala porque estamos relativamente cerca de la playa y la brisa hace que se mueva el aire y no se note tanto esa contaminación. Aunque bueno, lleno de avenidas, de coches, de humo y por ende de contaminación. Hola, mi nombre es Olivia, vivo por la zona de Príncipe Pío en Madrid. Yo vengo de un pueblo de Ávila y los fines de semana lo paso allí y entonces noto diferencia entre la calidad del aire que se puede respirar en un pueblo de montaña y evidentemente en el de la ciudad, y sobre todo al ser una zona con mucho tráfico, pues sí que es verdad que los últimos días de abril, que ya empezaba a hacer calor, se notaba bastante como esa especie de humo, de concentración de que sales a la calle y te cuesta un poco respirar. Hola, soy Vega González y vivo en Barcelona. Concretamente vivo al principio de Carrer d'Aragó, en el distrito de l'Eixample, que es una de las zonas con más tráfico de la ciudad, y la verdad es que esto lo sufrimos bastante en el nivel de contaminación que tiene el aire. Yo tengo la suerte que desde mi casa tengo vistas a la montaña de Montjuïc y hay días que el aire está tan sucio que la montaña no se ve nítida porque se ve como una especie de neblina por delante. A la hora de respirar, la verdad es que también se sufre. Aquí en Barcelona se nota que es mucho más denso y que está mucho más cargado. Óscar, hemos hablado de la evidencia científica, hemos escuchado la percepción ciudadana. Existe además una ley de cambio climático y transición energética, pero no parece que todo ello importe mucho. Sí, esto yo creo que además es extrapolable, digamos, a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática, ¿no? Con el cambio climático, porque me parece que desde las administraciones ha habido un poco de negacionismo oculto o negacionismo disimulado, lo podemos llamar, ¿no? Porque se ha hablado mucho, se han organizado muchas cumbres y muchas reuniones y muchas comisiones, pero realmente luego se ha hecho poco, incluso a veces se ha ido para atrás. Yo acabo de publicar otro artículo en La Marea, que en este caso tiene que ver con la sequía, en el que se dice que el 40% de los municipios y mancomunidades obligados a tener un plan de sequía desde 2001, hace 22 años, no lo tienen. Apenas quedan en España territorios libres de contaminación atmosférica. Es una de las conclusiones del último informe de Ecologistas en Acción relativo a la calidad del aire en 2022. La Organización Mundial de la Salud sostiene que en ese año todas respiramos un aire con niveles de contaminación que exceden los recomendados. Sobre los posibles impactos y soluciones, las palabras del coordinador de Climática, Eduardo Robaina. Que el aire que respiremos sea bueno es una cuestión de salud y de vida. Y es que la contaminación atmosférica causa todo tipo de enfermedades, aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y hasta cáncer de pulmón. Los impactos son tanto a corto como a largo plazo y, como nos recordaba el IPCC recientemente, un cambio en el modelo de la movilidad, mejorar la calidad del aire de las ciudades, no solo tiene efectos positivos para mitigar el calentamiento global, sino que tendría efectos inmediatos para mejorar la calidad del aire. Así que El reto de la calidad del aire no es proporcional a las medidas que se aplican ni a la información que manejamos, pero este reto forma parte de los programas electorales. Le trasladamos la pregunta al periodista Juan Fernández Samaniego. Y nosotros hicimos un reportaje para Climática en el que escogimos pueblos y zonas en las que los efectos de la crisis climática
ya se notan o se han notado en el último año, ¿no? Pues por ejemplo, pueblos de Canarias afectados por la subida del nivel del mar y por la erosión, o las zonas de Zamora donde se sufrieron los incendios de la Sierra de la Culebra el año pasado. Pues cogimos esos pueblos y las zonas y analizamos los programas electorales y la verdad es que ni rastro de menciones al cambio climático o a propuestas ambientales concretas. Hoy en Las Menos Las Más hablamos del especial Ciudades Inhabitables escrito por Óscar Cibieta para La Marea. Óscar, siempre nos pica la curiosidad. ¿Qué dificultades te has encontrado para trabajar en un tema en el que las cifras no parecen muy accesibles? Dificultades, fíjate, más por entenderlo que por encontrarlas, sinceramente. Yo lo que hice es mandar un cuestionario a los 5 ayuntamientos de las ciudades más pobladas, a Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, y en casi todos los casos hubo uno en el que me tocó, bueno, perseguir un poco a quien me tenía que informar. En casi todos los casos la respuesta fue relativamente rápida, teniendo en cuenta que era un cuestionario amplio. Y ya la última, ¿por qué crees que no ha funcionado a nivel de visitas este tema? Por buscar a lo mejor una causa, te diría que creo que no acertamos en el titular. Pusimos todos los titulares iguales, que eran el aire de las ciudades, 2 puntos Madrid, 2 puntos Barcelona, 2 puntos Valencia, y me parece que ese titular no tuvo la repercusión o no animó a la gente a clicar, que al final es lo que te da las visitas. Ahora los hemos cambiado y hemos ido directamente a titulares que tienen que ver con cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, Sevilla solo tiene 5 autobuses eléctricos de una flota de 429. Óscar Cibieta, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Las Menos Las Más es un podcast mensual de La Marea producido por Laboratorio de Radio. La música es de Laura Tojeiro. Yo soy Lucía Abarrategui. Nos escuchamos.